Buenas tardes, un gusto presentarles al señor Antonio de la Cruz. Es experto no residente y asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ¿sí? Es investigador de políticas bipartidistas, eh, y también se desempeña como director ejecutivo de Inter-American Trends, un grupo que ofrece soluciones económicas y financieras a distintas empresas de competitividad global. Tiene una destacada trayectoria en lo que es la industria petrolera. Es de origen venezolano, con lo cual tenemos una visión de alguien nacional de nuestro querido hermano, querida hermana, que en este momento está pasando un momento tan difícil. Posee un título de ingeniería mecánica en la Universidad de Bournemouth, ¿está bien dicho? ¿No es Sí, sí, cierto? está bien, sí, sí, está bien. Inglaterra, y una maestría en energía térmica de la Universidad de Cranfield, en Inglaterra también. Sus logros académicos, además, ha recibido un premio muy prestigioso, el premio Arthur Morley, otorgado por la Escuela de Ingenieros Mecánicos al mejor estudiante del Reino Unido. Así que le hice lo más breve posible para no extendernos mucho, pero un honor y un placer poder estar contigo y escucharte, Antonio. Muchas Buenas gracias, tardes. Dani. Un placer para mí estar con ustedes también. Y empecemos. Vayamos con una pequeña introducción, entonces, para dar tiempo a preguntas y respuestas. Claro. Situación en Venezuela, llamemos la introducción. Situación de Venezuela, sabemos que hay un planteamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro de querer mantenerse en el poder. Eso es una premisa que hay que tenerla presente por los intereses internos que tiene el régimen. Es un régimen que tiene vínculos, como todos ustedes conocen, con el narcotráfico, con el tráfico de oro, con el tráfico de combustible, con alianzas con países como Irán, como Rusia. China tiene intereses económicos en Venezuela importantes, pero no determinantes. Y entonces Cuba, por supuesto, en la región, para Cuba es un país estratégico para sobrevivir a su realidad económica, porque recibe productos refinados de petróleo y crudo para la isla en términos económicos, que es básicamente su relación más fuerte en términos de una otra dictadura. Eh, ellos han venido consolidándose, han estado en el poder por 25 años y en ese sentido han logrado construir toda una red, ¿verdad? Y interna y tienen relaciones con grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional y la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, disidentes que se quedaron en el negocio de la droga, porque por Venezuela pasa el, la, el, un volumen equivalente a 400 toneladas anuales de exportación de cocaína, tanto para América del Norte como para Europa. Entonces, ese es uno de los negocios que se manejan en la frontera con Colombia y Venezuela, tiene mucha presencia también y donde están involucrados la cúpula del ejército y por eso se llama a ese cartel el cartel de los soles, porque en Venezuela los generales se distinguen porque tienen soles en la solapa. Entonces, por eso recibe ese nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos intereses son los que le hacen que el régimen de Maduro no pierda el poder, no quiere dejar el poder, porque tiene vínculos que los comprometen en actividades ilícitas y en el proyecto político. Es también un régimen que ha financiado los movimientos como el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y ha financiado movimientos en la región para supuestamente de izquierda en elecciones y en violencia. Lo pudimos ver en Chile cuando el presidente Piñera, cuando se generó toda esa violencia. Hay pruebas que determinan que hubo financiamiento por parte de esos grupos violentos, por parte del régimen Maduro, y igualmente le tocó a presidente de Colombia, en el Duque, en su momento también, cuando se generó toda esa parte violenta de poder cambiar estos gobiernos. Ese es básicamente
una fotografía muy rápida de lo que hay hoy en Venezuela. Contra eso se lucha, contra eso se busca cambiar. Y por otro lado, ahora nos vamos al lado de la oposición. La oposición ha intentado poder tener o sacar a ese régimen del poder, pero no lo ha logrado. Ha tenido opciones y no ha logrado al final conseguirlo. ¿En qué sentido? En el 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, que hubo la elección presidencial entre Enrique Capriles Radonsky y Nicolás Maduro, después de la muerte de Chávez, todo lo que la información que uno manejó y que vio era que Capriles había ganado por un punto. Sin embargo, con la experiencia que estamos viendo hoy en esta elección, con ese margen no se le gana al régimen de Maduro. Y por lo tanto, Maduro consiguió ratificarse y ser electo presidente para un periodo de 6 años, que es lo que dura la presidencia en Venezuela. En el 2015, ¿verdad? 2 años después, hay una elección parlamentaria para renovar los diputados en Venezuela y ahí ganó la oposición una gran mayoría. Llegó a tener la mayoría calificada de los tercios. Sin embargo, en una jugada con el Tribunal Supremo de Justicia, Maduro logra que se inhabiliten los 3 diputados indígenas de un estado que es en la frontera con Brasil y Colombia, que se llama Amazonas, ¿verdad? Que se anule porque hubo ventaja por parte de la oposición, porque ese estado, el gobernador, era de la oposición. Y por lo tanto, con eso pierden las 2/3 partes que permitía convocar elecciones y podía poner en jaque a la administración de Maduro. En ese momento, en el 2018, 3 años más tarde, vuelve a haber una elección presidencial porque se le vence el periodo, porque Chávez asume en el 2012, cuando fue la elección, después él muere en marzo, según oficialmente, la información que uno maneja que murió en enero, pero bueno, la oficial es en marzo, y se hace nuevamente la elección para renovar el poder ejecutivo. Y aquí adelanta las elecciones, pues las elecciones generalmente en Venezuela no está escrito por la Constitución, como la toma de posesión del nuevo gobierno, que es el 10 de enero, eso está determinado por la Constitución. La elección no está, puede moverse y Maduro mueve esa elección porque teníamos, recuerden esos años, una hiperinflación, ¿verdad? Y tenía una situación crítica desde el punto de vista económico. Entonces, él adelanta la elección a mayo de ese año y, él, y la oposición opta por no participar abiertamente. Sin embargo, el candidato que él escoge, Maduro, para que sea su contendor, Henry Falcón, es gobernador de un estado que se llama el Estado Lara y que perteneció a las filas del chavismo, anuncia esa noche que hubo fraude y que por lo tanto él no reconocía la elección y da todas las pruebas de que él tiene, no de las actas, sino de los actos que se dieron para no dejar que la elección fuera libre, justa y competitiva. Y por lo tanto, cuando Maduro se juramenta, le toca juramentarse el 10 de enero del 2019 ante la Asamblea Nacional, ¿verdad? Para ejercer el periodo de los 6 años siguientes, eh, es desconocido por la comunidad internacional y se reconoce porque en la constitución venezolana, si no hay un presidente electo, quien asume la presidencia en ese momento es el presidente de la Asamblea Nacional. Y por eso se da el caso de Juan Guaidó, que es reconocido por los países de la comunidad internacional democrática como el presidente legítimo de Venezuela, porque la Constitución dice que él debía haber convocado a los 30 días, eso lo que hace es que debe convocar a los 30 días a una nueva elección para corregir esa situación de no tener un presidente electo con legitimidad de origen. En ese momento se genera toda una situación porque Maduro recurre al Tribunal Supremo de Justicia nuevamente y se juramenta frente al Tribunal de Justicia, el Supremo de Justicia, y entonces se genera en Venezuela un gobierno reconocido por Occidente y por los países democráticos y un gobierno de facto como el de Maduro. Sin embargo, la dinámica, vino el COVID, recordemos, viene todo y se dan las sanciones. En ese momento está Donald Trump
en la presidencia de los Estados Unidos, se alinea con el gobierno interino y se genera toda la presión para ver si se logra en ese momento conducir al régimen de Maduro a una negociación y aceptar un proceso de elecciones donde se den todas las condiciones para que sea libre, justo y competitivo. No se logra, tiene otra vez una crisis porque hay sanciones económicas, sanciones individuales, y entonces empezamos durante el periodo de Donald Trump, eso se consolida y se deja. Cuando llega la administración Biden en el 20, en el 21, perdón, él mantiene por un tiempo estas sanciones, pero un año después, él reconsidera que hay que recalibrar las acciones del gobierno anterior. Hay que buscar que si tiene efecto. Entonces, con la nueva política del presidente Biden, con el consejero para el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, que ocupaba en ese momento el cargo, empieza una cercanía, con unas conversaciones con el régimen de Maduro para buscarle una solución a la crisis. Y en esas negociaciones consiguen que primero algunos beneficios para ver si él cede como en toda concesión. Entonces, ¿qué hace? Pide a los sobrinos de la primera dama de la República, Cilia Flores, que estaban juzgados y condenados aquí en Estados Unidos por narcotraficantes, estaban pagando en ese momento el periodo de la condena y lo piden como intercambio para poder aceptar que se dieran unas primarias, una elección primaria, que era como la oposición podía converger a tener un candidato único, porque si algo había demostrado la oposición era que cuando convergían con un candidato unitario tenían un gran chance de poder vencer al oficialismo. Entonces, esa es una de las cosas que consiguen. Le entregan también, como con parte del acuerdo, las sanciones a través de licencias para que puedan operar compañías extranjeras en el sector petrolero. Y en ese caso, Chevron siempre ha estado en Venezuela y se ha quedado en Venezuela a pesar de las sanciones que tuvo por parte de la administración Trump, en la que no permitió que ninguna petrolera pudiera aumentar la producción. Y Chevron se quedó argumentando que ellos solamente iban a estar haciendo actividades para asegurar para darle seguridad a la instalación. Y así fue que se quedó. Y esa producción, que en ese momento estaba en unos 120.000, 130.000 barriles día, cayó a 60.000 barriles día. Cuando llega la administración Biden, consiguen la licencia y hoy Chevron vuelve a recuperar su producción y está ahorita produciendo 160.000 barriles día. Entonces, eso le genera ingresos a Maduro por los pagos de impuestos y regalías, porque además la petrolera estatal venezolana, PDVSA, tenía una deuda con todas sus socias, lo que se conocen en las empresas mixtas, de unos 3.000 millones con Chevron. Entonces el argumento en este momento fue, no, yo necesito ir a Venezuela no solamente para producir, sino para cobrarme mi deuda, la deuda que tenía PDVSA con Chevron en las empresas mixtas. Entonces, claro, pero tiene que pagar impuestos y regalías y le remanente de lo que es el pago de capitales e intereses que tiene contemplado según el acuerdo que ellos tenían, y por lo tanto Maduro recibe por parte de Chevron alrededor de unos 100, dependiendo del volumen de exportación, que tenga 170 millones de dólares mensuales. Y así con otras, empiezan así a suceder el mismo esquema con la petrolera española, Repsol, y con la petrolera italiana, Eni, y empiezan a verse que en Venezuela, por eso vemos que la inflación no es que la tenía una política monetaria para ajustar la inflación, sino que ha anclado el precio del dólar bolívar y entonces sí ha crecido, pero crece muy poco, crece más o menos como 1 a 2%, un crawling peg que se llama, mensual. Entonces por eso vemos que en Venezuela, a pesar de que él tiene una economía de muy bajos recursos, el PIB ahorita en Venezuela está alrededor de unos 60.000 millones de dólares anuales, mientras que en la época de Chávez y anteriormente el PIB venezolano era de 350.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares. La economía venezolana se ha reducido sustancialmente en un 75-80% durante el periodo de Maduro. Y eso es importante verlo porque se ve la destrucción del aparato productivo. Entonces, Maduro, en una situación donde el venezolano
normalmente no consigue oportunidades para poder tener una vida digna, toma la decisión de emigrar. Y es cuando empezamos a ver los periodos de migración, de éxodo, ¿okay? Desde el año 2020, 19-20. Venía anteriormente, pero empiezan a ver las grandes migraciones. Y vemos cómo hoy en día eso llega a 8 millones de venezolanos que están en el exterior de una población de 31 millones de personas, de venezolanos. O sea, un 25% más o menos está hoy fuera de su país porque no ve una oportunidad para futuro, para él, para sus hijos y para sus padres. Entonces decide migrar para poder conseguir ingreso y poder mandar la remesa, y muchos se traen a sus hijos para poder tenerlos con ellos. Entonces tenemos que una de las consecuencias de Maduro en el poder es que el venezolano, al no tener una solución para poder un futuro de vida, decide buscar un futuro afuera y tomar los riesgos de cruzar el tapón de Dairén, que ahí se han quedado muchos, pero sin embargo prefieren pasar por ese riesgo, superarlo o quedarse, que quedarse en el país. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque cuando vayamos a ver el proceso del domingo, esta es una población básicamente que votó contra de él, que no es clase media, esta es una población pobre que decidió buscar una oportunidad saliendo de Maduro para un futuro mejor para Venezuela. Entonces, estos elementos que hemos descrito muy rápidamente nos conduce al marco que va a tener Maduro en la elección en 2024. Una población, una familia desmembrada, ¿verdad? Unas condiciones económicas en el interior del país que no garantizan. La cesta básica, para dar una referencia de alimento, está en $450 y el salario mínimo en Venezuela son $3. Él paga unos bonos, que fue el esquema que ha utilizado para no encarecer el costo a los empresarios y al Estado, y por lo tanto disparar una inflación por emisión monetaria, porque los bonos son puntuales, no generan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Prestaciones. Entonces, básicamente da unos bonos que lo llama bono de guerra, o tienen distintos nombres, que el salario entonces llega más o menos con los bonos que son puntuales y que te permite hacer control social de la población, porque si no estás conmigo te quito el bono, alrededor de unos $30, que eso es más o menos lo que recibe una familia venezolana. Entonces, con eso no le alcanza para tener la cesta básica. Entonces, ¿qué tenemos? En el 23, el hecho de la primaria. La primaria fue uno de los hitos más importantes que tuvo la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque en ese momento, no solamente porque consigue un candidato único, sino porque en, realiza él mismo con sus propios medios la elección. En una visión corta por parte del régimen, no le prestó la asistencia necesaria, porque las primarias se hacen generalmente con la asistencia del Consejo Nacional Electoral, que, porque hay que utilizar los colegios, ¿verdad? Porque es lo más fácil que hay para realizar una elección. Hay que asegurarse del sistema que se usa para elegir en Venezuela, que es un sistema automatizado, electrónico, que permite un conteo muy rápido. Y entonces, todo eso que le negó el Maduro a la oposición para que no escogiera su candidato, más bien se convirtió en fortaleza, porque la población se organizó, hizo sus primarias, no hubo necesidad de un Consejo Nacional Electoral, los resultados se aceptaron, fueron transparentes, se entendieron, fueron aceptados por todos los partidos que participaron de la oposición. Y lo otro elemento que no se necesitó el apoyo del ejército, que es el que custodia en Venezuela los procesos electorales, que es un elemento importante, y eso se llama el Plan República. En Venezuela el proceso es civil, pero quien custodia las cajas, los ballots, es el ejército, las Fuerzas Armadas, que son los que custodian. Entonces, este es un elemento importante a tomar en cuenta para el futuro también. Entonces, eso construye y además deja a un liderazgo muy bien posicionado, que es el de María Corina Machado, que básicamente logra alcanzar el 92% de la población, del voto, perdón, el 92% contra el resto de los candidatos. Entonces, queda un liderazgo muy visible, con mucha fuerza, con arrastre popular, por lo que estamos hablando, que vimos que la migración de la clase media es lo que
ha ocurrido en Venezuela con mucha fuerza y después el resto de las clases, ¿verdad? Las más humildes. Entonces, pero el contacto de María Corina con esas clases es la que le da esa fortaleza. Sucede que en esas negociaciones, en esas conversaciones entre el régimen de Maduro con la Casa Blanca, María Flores y Casa Blanca, se plantea el reconocimiento de que el primer, y ese es el acuerdo que se llama de Barbados, que el que ganaba las elecciones, así estuviera supuestamente inhabilitado, era que debía ser el candidato de la oposición. Maduro y su entorno se cierran en ese punto y negocian que es posible, pero si entrega a Estados Unidos, esto fue no acordado por firma, sino por acuerdo verbal, como sucede a veces en los acuerdos en, diplomáticos, y piden al testaferro de Maduro a cambio, que se llama Alesap. Ellos dicen, ok, podemos tomar esto en consideración, pero pedimos a cambio a Alesap, que es una pieza importante porque es el que le maneja todos los fondos a Maduro y a su entorno en términos de cuentas en el exterior. Y era muy importante tenerlo porque todas estas cuentas ahora se manejan con datos fisiológicos, el ojo, para dar las cuentas, no es solamente la firma. Entonces, por eso que no podía ser juzgado y condenado. Alesap había sido capturado, si recuerdan, en Cabo Verde con una orden de aprehensión a través de Interpol por parte de los Estados Unidos, que tenía un caso en Miami, en la Florida, por lavado de dinero. Entonces, Alesap es extraditado a la Florida y estaba en proceso de juicio, pero resulta que en esa negociación la administración Biden buscó una fórmula que no la tenía hasta ese momento para poderle darle el perdón presidencial, porque hasta ahora el perdón presidencial se había tomado siempre con condena, no sin condena. Sin embargo, buscaron la vuelta con constitucionalistas y consiguieron y abrieron ya ahí, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Para poderlo hacer también en otros casos que no se había hecho. Entonces, Maduro regresa al ESAP y cuando le toca cumplir con su palabra de dejar que María Corina, con un procedimiento que va al Tribunal Supremo de Justicia para poder ser considerado su caso en términos de la inhabilitación y que después le iban a decir que está bien, no estaba inhabilitada, el dictamen del tribunal dice que está inhabilitada y la inhabilitan por 15 años más. Entonces la sacan del juego. María Corina, en el momento ya cuando entramos, uno de los acuerdos también de Barbados es que había que tener la elección en 2024, la elección presidencial. Habíamos dicho que generalmente en Venezuela se hacen en diciembre para hacer el cambio, el traspaso de poder en enero, fijado por la Constitución. Entonces, después de mucha presión, el gobierno dice, ok, no pusieron una fecha, sino que dieron en el segundo semestre del año. Escoge julio, porque arranca el segundo semestre, pensando en que iba a escoger descolocar a la oposición en términos de las discusiones internas, porque al no ser María Corina la candidata de la unidad, ¿verdad? Iban a surgir varios candidatos y ya están inhabilitadas porque Maduro no quería ir a una elección con un candidato que pudiera enfrentarlo en términos de una derrota hacia él. Entonces tenía candidatos funcionales que le permitían hacer el simulacro y poder tener aunque perdiese la elección, tener la forma de manipularlo y que fuera reconocido por el candidato opositor. Resulta que allí María Corina Machado acepta en el momento de inscribir los candidatos en marzo no ser ella y nombra a Corina Lloris, que es una filósofa, una profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, y también es negada. Recordemos que aquí, aquella famosa declaración de Lula, en la que dijo, no llores, cuando le habla a María Corina, y nombra a alguien, porque eso me pasó a mí, cuando a mí me metieron preso, yo tuve que nombrar a alguien, y cuando le toma la palabra y nombra a alguien, y el régimen no acepta a Corina Llori, ahí empieza a tener diferencia Lula da Silva con Maduro internamente, en términos de que él logró que María Corina aceptase, pongamos entre comillas, que ella no fuese y Maduro todavía no abre el juego. Entonces, en esa noche que había que inscribir candidatos, que se cerraba
el tiempo por parte del Consejo Nacional Electoral, tuvieron que escribir varios y se habló de un candidato tapa. Un candidato tapa, ¿qué significa en Venezuela? Un candidato que puede ser sustituido en el momento porque tú inscribes y tienes una semana para revisar y puedes sustituirlo. Entonces, porque como ya se estaba cerrando el ciclo para inscribirlo y no querías quedarte fuera, inscriben a Edmundo González Urrutia, que es el candidato de hoy. Él entra por la tarjeta de la plataforma unitaria o de la Mesa de Unidad Democrática, que se llama MUT, y lo inscribe y se inscriben dos candidatos más que podrían tener, que es Manuel Rosales, que entra por su tarjeta de un partido Un Nuevo Tiempo del Estado Zulia para ser candidato, y entra otro por el Movimiento por Venezuela. En el momento en que hay que revisar si se va a cambiar los candidatos, más bien estos dos partidos le dan el apoyo, después de mucha negociación interna, le dan el apoyo a Edmundo González Urrutia. Y así arranca esta película. Esta película arranca con un Edmundo González Urrutia que no es conocido en el país, con una María Corina que es conocidísima en el país, había tenido el 92% de los votos de la oposición en su elección primaria, y que empieza a tener un discurso por la reunificación familiar. O sea, el discurso importante de María Corina Machado, que conecta con las grandes mayorías en Venezuela, es la reunificación familiar, por supuesto, la prosperidad y que el futuro tú lo puedes conseguir en Venezuela. Vamos a un modelo distinto al modelo del socialismo que había utilizado los 25 años los gobiernos de Chávez y de Maduro, a un modelo de capital, un modelo que sea libre empresa, un modelo donde la gente está empoderada para conseguir su libertad y su felicidad, no que el Estado te da todo, que es básicamente el modelo que manejó el chavismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces que en el fenómeno María Corina se torna en un crecimiento increíble, que empieza a unir a los venezolanos. Entonces, la gente se pregunta, pero Chávez también unió al pueblo venezolano en el momento de 1998 contra los partidos tradicionales, los partidos de Acción Democrática y de COPEI, el socialdemócrata, que era de Acción Democrática, y el social cristiano, que era COPEI, de los líderes fundamentales como Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt de Acción Democrática. Pero resulta que Chávez unió a ese pueblo sobre el resentimiento. Había un resentimiento en ese momento en el pueblo venezolano contra esa clase social que había disfrutado del boom petrolero, ¿verdad? Que había habido en el país en los años 70 y en los años 80, y que ellos se sentían que no tenían acceso a eso. Recordemos que en el programa de Carlos Andrés Pérez se dieron las becas Gran Mariscal de Ayacucho, que fue una manera de poder distribuir un poco ese ingreso extraordinario, y que tocó indistintamente, fue un programa de 15.000 estudiantes que sacaron al exterior a formarse. Pero eso en un momento determinado empezó a tener problemas. En Venezuela se generó una inflación también en esa época, en ese periodo antes del 90. Hubo la caída de los precios de petróleo, que es fundamental siempre para entender las crisis en Venezuela, porque Venezuela es un país básicamente que depende del ingreso petrolero. Hasta ese momento, las divisas que ingresan a Venezuela representan el 95% del resto del PIB. 95% son divisas por exportaciones de petróleo, etc. Pero en ese momento, Venezuela producía 3 millones de barriles día y exportaba 1.800.000 barriles. De eso eran 1.200.000 se exportaban a las costas del Golfo de México, a las refinerías de aquí, y eso generaba un ingreso. El ingreso por exportaciones petroleras eran cuando los precios estaban altos, en 120.000 millones de dólares. ¿Okay? Para que veamos esa dimensión. Hoy, después de 20 años, Venezuela exporta 890.000 barriles y tiene unos ingresos por exportaciones de petróleo del 10% de lo que hablábamos en el pico, en el otro de 12 a 14.000 millones de dólares. Eso es una de las situaciones críticas que hoy tiene Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras Chávez unió al pueblo venezolano por el resentimiento
y puede crear esa polarización del odio entre blanco y negro, ¿verdad? Capitalista, socialista. María une al pueblo con el sentimiento de la esperanza. Y ese es hoy el contraste. Hoy en Venezuela ese pueblo está unido por una esperanza por alcanzar la democracia, por la lucha por la democracia, por la libertad, por la reunificación. Son emociones distintas las que hoy tenemos y por eso vemos este gran movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Saltémonos entonces, hay las elecciones con mucha dificultad, no, no le daban los testigos correspondientes a las fuerzas democráticas, ¿verdad? No tienen publicidad, no pudieron hacer publicidad de campaña política en ninguno de los medios, ni tener vallas, ni en la radio, todo, ¿verdad? Un bloqueo mediático. Y todo se hace a través del contacto directo de María Corina Machado con el mundo, ¿verdad? Se sube María Corina Machado al hombro del mundo y transfiere, bueno, una vez me dijeron que no dijera transfiere, le da los votos, porque no los tiene él, le da los votos de María al mundo. Y cuando el mundo empezó esta campaña electoral, apenas tenía el 15% y Maduro tenía como el 13-14%. Cuando estamos ante la elección, el mundo ya estaba en 67% de intención de voto y Maduro estaba en 20-22. O sea, el crecimiento del mundo fue vertiginoso, pero gracias a María Corina Machado, que recorre el país con muchas dificultades, porque cuando ella llegaba a los pueblos y se comía una empanada en un pueblito, la manera que el régimen hacía para meterle miedo a ese pueblo, que si estaba con María iba a perder sus opciones, le clausuraban el puesto, el negocio a esa señora, un puesto de carretera, donde llegaba y se hospedaba, bien sea en un hotel o en un hostal, también iban, se lo cerraban, porque usaban el arma de lo que se conoce en Venezuela, el CENIAL, que es el Instituto de los Impuestos, el IRS aquí en Estados Unidos. Entonces pedían los libros y por supuesto no estaban al día por cualquier cosa y aprovechaban, le metían una multa y cerraban los negocios. Y después, no bastándole eso, para evitar que se concentraran esas grandes concentraciones que vimos durante la campaña, partían las carreteras, las abrían con un show para que la gente no pudiera pasar ni los carros y le ponían cantidades de tierra encima también y el pueblo superó todas esas barreras. Todas esas barreras fueron superadas y llegaban al meeting. Hubo gente que caminó 24 horas para ir a ver. María Maraconina en ese momento se convierte en un fenómeno que casi llega a ser, si lo queremos ver, hasta religioso en términos, porque la gente lo que la quería tocar, se lloraban los hombres cuando la veían y le pedían, le entregaban el hijo para que se lo agarrara y se lo alzara. Es un fenómeno que se va a estudiar seguro con más profundidad la parte sociológica, ¿verdad? Y antropológica de esto en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esa ventaja era muy difícil. Maduro sabía que no tenía la oportunidad y el régimen sabía que no ganaba esta elección, pero apostaban a que podían esa noche hacer el fraude. Ellos tuvieron algunos momentos en los que pudieron parar esto en términos de bloquear la tarjeta que apoya al mundo. ¿Okay? Es decir, que esa era una tarjeta, porque como se llama de la Mesa de Unidad eh, Democrática, es donde están todos los partidos unidos con una tarjeta y tienen representación también por sí mismos. Si vamos a poner nombre, Acción Democrática apoya la tarjeta de la MUT, COPEI apoya la tarjeta de la MUT, pero ellos quisieron en el pasado, le quitaron todos esos partidos a todos los dirigentes, dueños de esa, y se la dieron a los partidos que ellos consideran que son aliados de ellos y por lo tanto pudieron usar un argumento legal en el tribunal diciendo que no era realmente representante de los partidos y quitarla, que era una de las posibilidades que había y que se temía, y sacar el mundo de la carrera presidencial. Sin embargo, dejaron que siguiera por las conversaciones que tenían con Casa Blanca y a la final el costo era muy alto. Ya cuando podían detener esto, pues eso se pudo haber hecho hasta 10 días que puede sustituir el candidato dentro del tarjetón y dentro para competir en la elección.
era muy tarde. Y por supuesto, lo que quedó después era jugársela en el fraude. Entonces, ¿qué ocurre? Esa noche o ese día se da el proceso, se dio normal, no hubo muy pocos incidentes. Todo el mundo salió, votó, ¿verdad? Había un proceso, sí hubo algunos casos, pero muy puntuales. Y por supuesto aplicaron que se retrasaran los arranques de las mesas y unas mesas se dañaron, tomaron tiempo. Pero toda esta barrera ya había demostrado el pueblo venezolano que no lo iba a detener en su intención de voto cuando superaron en la campaña electoral. Entonces, se da el cierre de la mesa. Recordemos que hablamos que era un sistema automatizado. ¿Y en qué consiste eso? Tú votas electrónicamente, aprietas tu opción, la máquina te bota un papelito, ¿verdad? Ese papelito tú revisas que sea tu opción, lo doblas y lo metes, lo depositas en una caja, firma y te devuelven tu identidad, ¿verdad? Tu ID. Entonces, bueno, tú sabes. Entonces, cuando se termina el proceso, la jornada electoral, esa máquina, ¿verdad? Entonces cerramos, sí. Esa máquina lo primero que hace es que bota lo que se llama un acta de la mesa, de esa mesa. ¿Qué significa eso? Un acta electrónica, donde dice, cada quien da todos los datos por supuesto, del colegio, todo lo que tiene que tener, ¿verdad? De dónde fue, del municipio, todo, y dice, tantos Mundo González Urrutia, tantos votos recibió Nicolás Maduro y los demás representantes. Esa acta es firmada físicamente por cada miembro de mesa, le pone una firma. Esa acta es firmada por el representante del CNE y esa acta tiene un código QR que identifica la acta y tiene un código serial que es el correspondiente, porque como todo en electrónica tiene secuencia para poder tener la secuencia de todos los eventos. Entonces es una acta particular de cada mesa, no la puedo copiar, es única. Y eso se le reparte a cada miembro. Y después que se reparte a cada miembro, si dice, ok, todos de acuerdo, bueno, se escoge, se hace un sorteo de qué mesa se va a abrir la caja para contraponer el resultado físico contra el resultado de la máquina y probar que no hay trampa. Eso se hace aleatoriamente. Entonces, una vez que eso se conecta a la máquina, a la red, y empieza la transmisión de datos automático hacia el Consejo Nacional, hacia lo que se llama la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Y empieza a recibir los datos de todo Venezuela a través de la red. Ok, entonces el acta en ese momento se convierte en la prueba del evento que ocurrió. Bueno, eso sucede. Viene la noche y en la madrugada del lunes, el Consejo Nacional Electoral, que por cierto fue nombrado por la Asamblea Nacional de Maduro, porque es un cargo que se nombra como en todos lados, por la Asamblea, bueno, es nombrado y no, da unos resultados que sorprende, 51% Maduro, 44% en Mundo González. Aquí voy a contar una anécdota de alguien que fue físicamente miembro o un testimonio de alguien que fue miembro de la mesa. Cuando se cierran las 6 de la tarde, que es el término de la jornada electoral, empieza a decirle los miembros de los partidos de oposición a la presidenta de la mesa, que por supuesto es parte del oficialismo, vamos a cerrar, no hay nadie en fila para votar, se hace el ejercicio que se pega el grito, quiere queda alguien en la cola que no ha votado y tal, y todo eso que sucede. Nadie responde, bueno, lo hacen 3 veces, ok, no hay respuesta. Entonces la señora le dice, déjame consultar con Caracas, y con su celular pide pum, y a la media hora la autorizan a cerrar, cierra. Ella, como el procedimiento es entregar las actas, las entrega, pero a las 7 recibe orden de Caracas, retírale las actas. Ella muy, muy normal pide, no, vamos a checar una cosa, permíteme las actas, que no sé qué. Ellos la entregaron y les dijo, yo no puedo, tengo orden de Caracas de no entregar las actas. Entonces en ese momento me cuenta esta persona que la rodean, que todavía ha estado muy, como le dije inicialmente, que todo transcurrió muy bien, muy normal. La llevan a un lugar en el patio del colegio y le dicen, miren, según la constitución, estaban muy preparados.
Tú no, pam, pam, pam. Ella le dice, quédense tranquilos, yo se las voy a dar, pero no hagan alboroto, no molesten. Ok, ellos dijeron que se quedaron tranquilos. Ella viene después a las 9:30, después que se contó la caja que había sido seleccionada, entregó las boletas y les dijo además, están ganando y están ganando en todo el país, no se preocupen. O sea, ellos ya sabían, porque habían transmitido datos, que Maduro había perdido. Entonces, bueno, ok, ¿qué ocurre? Evento, lo declaran en la madrugada, ganador. ¿Qué hacer? La única prueba para poder mostrar el fraude son el acta electoral, no hay otra. Porque si no tienes eso, ¿cómo vas a demostrar? Es tu opinión contra la mía. Aquí, María Corina Machado sorprendió a todo el mundo, porque había armado un Consejo Nacional Electoral, vamos a ponerlo así, una sala de totalización, más que un consejo paralelo. Por eso ella necesitaba las actas. Y empezó a recibir las actas de todos los centros electorales del país. Ahorita voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo vean y le voy a colocar aquí el link para que ustedes, porque ya está público. Allí si ustedes amplían la pantalla, ahí tenemos la muestra. Si abren la pantalla de los estados, de todos los estados que tienen Venezuela en la elección. Y vamos a escoger uno aleatorio, ¿verdad? Para mostrar cómo está, tiene las actas, María Corina, que son no son las actas de María Corina, son las actas de esa noche. O sea, abramos cuál estado ahorita, el Zulia. Ok, estamos abriendo el estado Zulia, que es en el occidente del país. Vamos a abrir uno de los municipios, puede ser el municipio Maracaibo, ¿verdad? Para poner uno de los municipios. Ahí están los centros electorales. Escojamos cualquiera, Oligario, cualquiera que se pongamos ahí, para ir bajando, para que ustedes vean las actas, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Y ahí están todas las actas. Ampliemos una para que veamos lo que estamos hablando del código QR, las firmas, ¿verdad? Por supuesto, es una tira, y entonces como vemos, ahí está, esos son los candidatos a la izquierda, Nicolás Maduro, ¿verdad? Luis Martínez, y vamos a tener todo, y arriba está toda la data correspondiente al centro, ¿verdad? República de Venezuela, todo lo que corresponde, y abajo vamos a ver las firmas de los representantes, ahí están los totales. Yo esto se lo voy a poner porque esto es muy importante, esto es la clave de lo que hoy tiene a Maduro en jaque mate casi. Porque ahí están todos los candidatos, Claudio Ceballos, ahí están los resultados y después vienen las firmas. Bueno, no llegamos hasta la firma, pero ya lo vamos a ver porque abajo ya veo el QR, ahí están las firmas. De cada representante de cada partido. Estas son las firmas. Y esto es lo que hoy Maduro está persiguiendo a esta gente porque necesita que le firmen las actas que él está creando por su lado, que no pueden corresponder con esto, pero y abajo tiene un QR que sería importante mostrar, que ustedes después lo pueden poner con su cámara, el QR, y van a tener los datos de ese centro. Ese QR es clave. Entonces, empieza y declara el lunes en la tarde, ahí está el QR, el lunes en la tarde, que los resultados que tiene no corresponde con lo que dio el Consejo Nacional Electoral. Y dice, los resultados que nosotros tenemos con en ese momento era el 71%, 70 Maduro, que más o menos se ha mantenido 67, perdón, Urrutia, González Urrutia, y 30% Maduro. Esto, por supuesto, desubica al régimen, porque esto mismo lo declararon ellos en el 2013, cuando Capriles denunció que le habían robado la elección. Ellos sacaron, esto mismo fue lo que ellos probaron, porque tenían toda, y por supuesto, manejaron, ¿cómo se hace en la trampa en Venezuela? En Venezuela la trampa no se hace interviniendo electrónicamente, sino que en los centros electorales donde no hay representante de la oposición, lo que hace es que en ese centro agarran y votan por gente que está en el listado. Ya hoy aparece gente diciendo, y eso digo ser en centros electorales que ellos controlaban, yo estoy apareciendo que voté y yo no estoy en Venezuela, porque lo que hacen es que aprietan a hacer el proceso, pues si no, no puede.
obtienen el papelito y lo meten en el buzón, porque eso se transmite después. Entonces, esto es realmente demoledor. Y por eso, esto es lo que ha permitido que países como, o gobiernos como el de Estados Unidos, el mismo Argentina, Uruguay, hoy dicen, reconocemos que ganó, no lo declaran presidente, pues no pueden, pero reconocemos que ganó la elección el Mundo González Urrutia. Entonces, ¿qué se genera aquí? Se genera un fraude por parte de Maduro. Se genera una situación con el Consejo Nacional Electoral que declara un ganador que no corresponde con los resultados de esa noche. El Plan República, por eso es importante la parte militar, que son los encargados de custodiar eso, se lavan las manos y se hacen casi, ¿verdad?, cómplices de esto, porque ellos son los que tienen que garantizar que esto funcione y que sea fiel, ¿verdad? Entonces empieza el Estado, ese Estado, yo lo defino, es un Estado mafioso, un Estado en ese término mafioso, en la que empieza a ver cómo logra sostenerse en el poder frente a esto. Y dice, la gente empieza a pedir las actas que soportan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y no salen a la luz pública. Es hoy en día, hoy todavía no están ni publicados en la página web del Consejo Nacional Electoral, que es el deber, así como están estos publicados, ni está, no se tiene. Entonces, pasa de un fraude a un autogolpe electoral a la soberanía popular, porque esta es la realidad y eso es un golpe. Según la Constitución venezolana, al no respetar la soberanía popular, es un golpe, un autogolpe de Estado. Entonces, hoy estamos en un autogolpe por parte del régimen de Maduro, desde el punto de vista conceptual, contra un planteamiento de reconocimiento de validar la elección que ganó el Mundo González Urrutia. Entonces tenemos hoy en Venezuela es la defensa de la soberanía popular, la democracia, la libertad, porque el voto es parte de lo que se considera importante dentro de la democracia. Pero hay otras cosas, el Estado de Derecho y todo, pero el voto es fundamental. Entonces, contra el Estado un totalitario para mantenerse. En estos dos caminos, en esta lucha que está planteada, ya hoy discutir que si hubo fraude, no, ya eso no se discute, eso es un hecho, no hay una lista mía y una lista tuya, no, estos son lo que ocurrió, esta es la foto que ocurrió, y lo que estamos entonces en eso. Entonces, ¿qué usa el Estado totalitario? La represión, el miedo a todo, y hoy ya hay 25 muertos por parte del régimen y más de 2.000 detenidos. Porque, ¿qué le queda? ¿Cuál es la herramienta? La herramienta del Estado totalitario es la represión, la herramienta para asegurar el triunfo y respetarlo es la lucha no violenta. Entonces, la estrategia aquí es una lucha no violenta, una lucha de calle, buscando que quien hoy sostiene a Maduro es la cúpula militar, muy pequeña, en que en algún momento dentro de esta presión interna, de estos concentraciones como la de hoy, como la que hubo el martes, y lo que pudimos ver el martes, pues gente humilde bajando de los sectores más populares de Caracas en su reclamo por defensa de su derecho a lo que hizo el domingo 28. Y porque, como veníamos en nuestra conversación, son gente de sectores populares los que están defendiendo esto. No es, vuelvo a insistir, clase media, no, porque clase media en Venezuela no hay. Hoy apenas hay una clase que está en 2-3%, que es la que recibe los pocos beneficios de esa economía de 60.000 millones de dólares, y una clase muy pobre, sumamente pobre. Entonces, estamos hoy, por eso vimos la discusión en la OEA, por eso hay los reconocimientos por parte de los países democráticos del mundo, porque vamos a llegar a la negociación. Aquí a la final, esto no se resuelve por quién va a suplantar al otro, porque no hay armas de la contraparte ni es el planteamiento. Entonces, esto es una negociación para una transición. Aquí lo que se empuja es buscar una transición, por supuesto, a través de personas en las que puedan facilitar esto,
que en este momento están tratando de hacerlo Lula da Silva, Petro, ¿verdad? Gustavo Petro de Colombia, Estados Unidos no directamente, sino indirectamente, y todas las comunidades, todos los países democráticos que puedan apoyar aquí en este sentido. Maduro insiste en quedarse y hay un pueblo en la calle reclamando su, el cambio de gobierno. Entonces, ¿cuánto durará esto? No hay tiempo. En las luchas, ¿verdad? No violentas, no hay tiempo. Puede durar una semana, puede durar 2 semanas, puede durar un mes. Aquí se va a definir en el momento en que las calles colmen la paciencia, como dijo Estados Unidos a Maduro, no estamos colmando la paciencia ya por no mostrar los resultados. Y en el pueblo que diga, no cansamos y salgan un, masivamente, como ocurrió el 11 de abril del 2003 con Hugo Chávez, cuando el pueblo se dirigió a Miraflores y dio la orden de masacrar al pueblo y los generales le dijeron, nosotros no vamos a sacrificar ese pueblo porque puede haber primos, hermanos, tíos. Ese momento va a llegar porque Maduro no quiere entrar en una negociación. Piensa que se puede sostener. Entonces, aquí va a haber porque no hay tanto tiempo de sostener todo el tiempo la calle, va a llegar un momento en que la calle va a ir a una manifestación para confrontar, para ablandar, y allí él va a tener que dar la orden de matar a un pueblo. Entonces, allí donde tendrá que ver las Fuerzas Armadas, si se unen a Maduro y pasar a cometer una masacre al pueblo venezolano, o dicen Maduro, hasta aquí llegó la hora, como le dijeron a Chávez en ese momento, y tienes que renunciar, ¿verdad? Chávez renunció en ese momento y sabemos toda la historia después de lo que pasó. Entonces, eso es lo que yo creo que vamos hacia allá. Estados Unidos ha tenido la paciencia de seguir buscando una solución. Cuando digo la paciencia es porque no ha querido utilizar, ellos tienen aquí preparadas todas las sanciones y todas las sanciones tanto personales como económicas. En las económicas vuelve a suceder las económicas fuertes, le van a quitar las licencias, le van a suspender la licencia a las petroleras y eso trae consecuencias todavía muy graves. Entonces tenemos que prepararnos para un escenario de un exilio venezolano alto. Si esto dura mucho tiempo, se está previendo que a la vuelta de unos 2 meses, 3 meses, podemos estar viendo más o menos unos 300, 400 mil venezolanos de nuevo saliendo de Venezuela. Y entonces, y si Maduro se quedase en el poder, supongamos que él también tenga la opción y logra someter al pueblo venezolano, que con la represión es la única manera de poder someterlo, una alta represión, porque ¿qué hizo María? María lo que logró es que el pueblo venezolano, ese pueblo humilde, entendiera que su destino está en sus manos. Yo lo llamo que ese genio salió de la botella, ¿verdad? Ese genio reencontró y dijo, yo puedo. Y volver a meter ese genio dentro de la botella es con represión y con masacre. O sea, él tiene que haber una matación de tal lado para que ese pueblo le dé miedo. ¿Por qué? Porque en la elección se demostró 7 de cada 10 venezolanos votaron por el Mundo González. O sea, que quieren un cambio. 3 solamente Maduro. O sea, 7 es mayor que 3. Entonces, ese pueblo empoderado con un liderazgo como el de María Corina Machado va a llegar a lo que dije al final, a un punto donde va a salir a reclamar y va a ir a Miraflores. No tengo la menor duda. Y ellos van a tener que reprimir con tal nivel que va a traer unas consecuencias muy fuertes si se logra sostener. Y lo que viene en Venezuela es un país similar a lo que hoy es en Nicaragua, donde uno para moverse de una zona a otra dentro de la misma ciudad no puedes hacerlo como sucede en China, ¿verdad? Donde ellos van a tener que tener tal represión porque ese pueblo no quiere que Maduro siga en el poder, quiere un cambio y vas a tener que manejarlo. Yo creo que aquí estamos cerrando ya con un escenario donde Maduro se pueda quedar y pueda y ver lo que viene y va a ser un país muy pobre además porque va a quedar aislado. Las sanciones que tiene Estados Unidos son las mismas del 2019, ¿verdad? Cuando le sancionaron económicamente y sanciones individuales. Entonces va a ser uno de los países más pobres de la región en términos de indicadores económicos. Y por el lado de la Fuerza Democrática, busca la alianza
y el apoyo de los gobiernos democráticos y el apoyo internacional en un reclamo. Sí, y busca a través de esa diáspora que salga en estas ciudades, en todos los países que está, para poder reclamar, porque aquí ahorita la discusión está entre democracia y dictadura. Ese es el planteamiento, libertad, represión. O sea, ya aquí actas nada que ver. Libertad, libertad, democracia, represión, dictadura. Porque eso es, y eso cuando lo hemos visto y lo he planteado, es el efecto jamás. Jamás el 7 de octubre fueron condenados por todo el mundo, por todos los actos que hicieron ese día. 2 meses después, el culpable es Israel. Israel es el que comete los crímenes de guerra y jamás lo logra. ¿Y cómo lo logra jamás? Jamás no lo logra por ser ellos, sino porque los vinculan a la causa palestina. Ellos se van a un nivel más alto y dicen, esta es la causa y por lo tanto debe ser una nación, dos estados. Y empieza a haber esa discusión. Y los que hicieron las protestas ni siquiera fueron los palestinos, porque los palestinos no tienen 8 millones de personas afuera. Lo hicieron los mismos nacionales de cada país. Entonces, si tienes una fuerza de 8 millones en el extranjero y tienes con nacionales de esos países que creen en la libertad y en la democracia, hay que generar ese movimiento también exterior, que es la otra pata de esto, para lograr que no pierda, porque lo que quiere el régimen de Maduro es que la situación en Venezuela pierda su primer nivel en términos de prioridad y que sean otros los tópicos con Medio Oriente, Rusia, Ucrania, para poder él manejar la situación interna. Porque hoy la narrativa la gana la oposición. La narrativa la tiene la oposición. Por ejemplo, Maduro aparece mañana con unas actas y nadie se la va a creer por esto que estamos hablando que yo le acabo de mostrar. Van a ser siempre consideradas que fueron manipuladas, pues ya han pasado. Casi mañana, el domingo se cumplirían 8 días, 7 días, 8 días, y no lo ha producido. Entonces, aquí hay un tema de narrativas que hay que seguir manejando, hay un tema de apoyo y solidaridad nacional e internacional, y hay una situación de países amigos de Maduro y países democráticos que tienen que llevar esto a una negociación. Con esto dejo abierto pregunta y respuesta y discúlpenme que me haya extendido tanto. Una pregunta, Antonio. En esta cuestión vemos que particularmente la administración Biden tiene una relación paralela a la que debería ser, ¿no? O sea, estamos viendo eso. Claramente por los intereses del petróleo. El interés del petróleo, el manejo del petróleo, tiene muchísimo que ver. De hecho, la votación en la OEA por parte de los países centroamericanos ha sido determinante para que se perdiera justamente esa cuestión, que son países dependientes del petróleo de Venezuela, ¿no? Entonces, vos ves el espíritu, es una pregunta, no es capciosa mi pregunta es, ¿vos ves que Estados Unidos está decidido a oponerse o es simplemente discursivo esta oposición que ha tomado? Influencia del petróleo. Venezuela produce 830.000 barriles de día. La producción petrolera mundial son 100 millones de barriles de día. Venezuela no influencia hoy en el mercado petrolero. Venezuela exporta 650.000 barriles. De esos vienen aquí a la costa del Golfo de México, a la refinería ahí. 200. Chevron está exportando como 160.000 barriles. Eh, Estados Unidos produce 12 millones de barriles. No tiene ninguna incidencia. En términos de incidencia, precio de petróleo, porque podríamos verlo, pues estamos en una campaña electoral y si hay una interrupción, Venezuela es marginal en cuanto al impacto en términos de precio de petróleo. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Y ahí sí tienes un gran punto. Los lobbies de las petroleras. Si hay un gran lobby petrolero por parte de Chevron que quiere seguir en Venezuela. ¿Por qué? Y aquí es interesante. Los, la agenda verde, ¿verdad? Climática, del ala
progresista del Partido Demócrata, ha dicho no emisión de CO2. Y por lo tanto, cuando Biden llegó, recordemos, lo primero que trancó fue el proyecto del oleoducto que venía desde Alberta hasta las refinerías del Golfo, que le faltaba ya poco. Eso lo suspendió de una vez. Y ahí van a entrar 800.000 barriles de petróleo desde Canadá. Porque porque están con la agenda de emisión de CO2. Entonces, ¿qué dices? Ok, no dio las licencias correspondientes para seguir explorando y produciendo en tierras federales y tanto terrestre como acuáticas. En ese momento, Trump deja la producción petrolera de 12 millones, casi 12 millones, 12 millones 100, y baja dramáticamente en los primeros 6 meses a 11 millones 600 mil. Se caen 600 mil. Pero resulta que al año siguiente, ¿verdad? Entra Putin a Ucrania y sacan del mercado europeo 3 millones de barriles día que estaba supliendo por Putin, más combustibles, más el gas. Y se dispara el precio del petróleo. Pero se dispara por la guerra de Ucrania, por la invasión de Putin. Y recordemos que llegamos a precios de barril de petróleo de $120 el barril. Y un galón de gasolina aquí en la costa, en Los Ángeles, $7, $8. En la costa de la Florida, $5. Y estábamos en una campaña de medio término, de elección, de renovación del Senado y de los representantes. Allí lo pragmático dejaron y se hicieron de la vista gorda de que volvieran a producir. Y hoy Estados Unidos vuelve a producir 12 millones de barriles día. O sea que ellos no están. Entonces, ¿qué ocurre? Pero sí es una limitación para las grandes empresas petroleras porque no van a poder seguir sacando toda la producción que pueden sacar de aquí. Entonces, bueno, pero si la sacas en Venezuela y contaminas el ambiente, como que si no fuéramos globalizados, no importa. Entonces, Chevron quiere estar en Venezuela porque él apuesta al futuro allí en crecimiento. Lo comparo con otras grandes, Exxon. Exxon apostó a dónde? A Guyana. Guyana hoy está produciendo 600.000 barriles, 700.000 barriles. ¿Con quién? Con Chevron, perdón, con Exxon. Entonces, ¿qué hicieron todas las grandes? Las grandes dijeron, ¿dónde puedo tener oportunidades que no me limita el Estado y que puedo contaminar el ambiente? ¿Verdad? Porque la producción la sigo haciendo y además con menos regulaciones que las que tienen por la EPA aquí. Entonces, ellos sí están haciendo un lobby porque les interesa seguir produciendo en Venezuela. Y eso sí pueden llevar a que la administración Biden pueda mostrar un menor interés en un cambio de régimen, como lo ha venido sosteniendo hasta ahora, que ayer el secretario Blinken dijo que él pensaba, él no declaró que Mundo González Urrutia había ganado la elección. Entonces, ese es un punto. Y el segundo punto es que en la OEA, los que realmente tienen influencia por parte de Venezuela son los países caribeños. ¿Por qué? Porque ahí hay una alianza, supuestamente, de lo que se conoció como Petrocaribe, o se conoce como Petrocaribe, donde Venezuela entrega productos a estas islas subsidiados. Entonces usan la palanca de la diplomacia petrolera, y eso lo hizo Chávez, que lo aprendió el día 11 de abril, cuando en la OEA lo sacan los países y, por supuesto, los caribeños apoyaron su salida y él desarrolló un mecanismo para poderlos tener amarrados a través de Petrocaribe. Entonces, los caribeños fueron, aparte de Colombia, Brasil y México, México se ausentó y Colombia y Brasil se abstuvieron, fueron los que tampoco votaron, se abstuvieron, pero hay algo interesante en esa votación. Nadie votó en contra. Lo que hicieron fue que se abstuvieron los caribeños, ¿verdad? Los países caribeños, Colombia y Brasil. Y ahora se suma Perú a este lobby también con las plataformas petroleras también, ¿no? O sea, otra explotación que está en la misma región, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, sí, es correcto, eso es correcto.
Perdón, yo vuelvo a preguntar, no sé no, Franco, por favor. La manera de poder Franco. preguntar, suban la manito, creo que es, ¿no? Ahí está, y Franco, el doctor Franco Fimara, estoy presente. En castellano, Perdón, no en Daniel. italiano, por favor. Posso parlare italiano serenamente, Eduardo. Gracias, gracias a todos. Puede ser, Pido bueno, disculpas. italiano, italiano. Dale. Io sono calabrese, guarda, non sono italiano, mi dicono del Nord Africa, così, pero con orgullo lo porto. Un gusto realmente haberte escuchado, por eso agradezco a Dani que me invitó a participar, ¿no? Eh, Te seguí con mucha atención. Yo estuve como veedor por la oposición, ya sufrí las consecuencias en el aeropuerto hace 6 años atrás, fui por la Fundación Planchar, de los hermanos Figueredo Planchar, que de hecho uno fue ex ministro de Relaciones Exteriores anterior a la irrupción de Chávez, que está exiliado en Italia. Por eso aquí lo que hablábamos en italiano y tengo frecuente contacto con ellos. Dijiste algo muy cierto en relación a Guyana. ¿Vos decís que esto podrá desencadenar algún conflicto bélico con el tema del Esequibo? Habida cuenta de lo que está haciendo y que esto es lo que sabemos a veces que perpetúa dictadores en el poder. Hemos sufrido en Argentina una situación similar a distintas consecuencias, ¿no? Digo, cómo perduran el poder con un conflicto bélico y vemos que Chávez, Maduro, es especialista en justamente incentivar beligerancia en relación a eso. ¿Qué análisis puedes hacer al respecto? Pues bueno, carezco de determinada información que quizás vos la tengas. Y te agradezco y te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Guyana. Guyana fue un tópico que Maduro consideró activar para suspender las elecciones con un estado de conmoción interna. Era fácil porque está la zona de reclamación del territorio que se conoce como Esequibo, que es un territorio que siempre ha sido de Venezuela históricamente y ha sido así formado en la conciencia colectiva venezolana. Eh, y entonces era un tema que podía utilizar. Lo que pasa es que Guyana o el Esequibo, cuando estuvo Chávez en la presidencia, Fidel lo convenció, Fidel Castro, de que no fuera imperialista, que eso era un territorio, que no sé qué, que no sé qué más. Y Chávez, que tenía que discutirse esto en la Corte o en la ONU, que se llevó como caso para discutir la intermediación, lo dejó enfriar, nunca se metió con eso. Entonces, cuando llega Maduro, eso se terminan los lapsos, aunque se tardan siempre internacionalmente. Al secretario Guterres le toca y no logra hacer la gestión de una conciliación y buscar una solución. Y el tratado tenía que por última instancia se decide en el Tribunal Internacional, ¿verdad?, de Justicia. Guyana apela a esa parte del tratado y Venezuela, en, que había dejado, de verdad, que había descuidado el diferendo ese con Guyana, se siente que va a perder el caso porque no ha ido a la corte y usa como una razón de que van a defender el territorio y por lo tanto eso les permite decretar un estado de conmoción y poder suspender la elección, porque esa es otra opción que tenía Maduro, de no solamente eliminar la tarjeta del candidato ganador, sino también ir, pero ese escenario estuvo pensado noviembre, diciembre, y ellos hicieron un puente que unieron un pedacito de una islita chicaíta ahí que pasaba por el río, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Para tener movimiento, desplazaron tropas, sí, desplazaron tropas del llano de los Apures y el Estado Bolívar hacia allá, eh, para hacer su bulla, ¿no?, y poder crear un efecto de confrontación con Guyana. Pero resulta que los grandes actores en Guyana hoy, desde el punto de vista económico, son Brasil y China. Brasil y China. Y le dijeron a Maduro, no vamos a aceptar
entres en una situación bélica con Guyana. Brasil, ¿por qué? Brasil es la salida de toda esa producción norte y todo eso, el que es una salida al Caribe y al Atlántico más corta. Y China, porque tiene intereses económicos. China es la socia de Exxon en la producción petrolera, ahorita en China. China fue el que pagó la exploración de perforación de pozos, porque Exxon no tenía en ese momento los capitales, y China fue la que pagó, porque hay una primera parte antes de la producción de petróleo, que es la exploración, todos los pozos de exploración que costan, porque ahí la producción es a 30.000 pies de profundidad, fue pagado por la socia de China, el socio de esa compañía, China. Entonces, de hecho, debemos recordar que Lula le dijo a Maduro, vamos a reunirnos, se reunieron con Petrocaribe, sacó una declaración en contra del gobierno de Maduro, donde apoyaban en su reclamo a Guyana, y Lula se metió y le dijo, no, y los llevó en esa reunión en la que se reunieron el presidente de Guyana, Dan Farfán, algo así creo que se llama el hindú, descendiente de hindú, y Maduro. Y después se los llevó a Brasilia para que conversaran. Ahí el tema de la guerra con Guyana desapareció. Sí fue un tema caliente y esto va a volver a surgir, porque sí va a volver a surgir, porque los plazos en la corte están corriendo. Y para mí, si Maduro sigue en el poder, así como dije, que va a aumentar la migración venezolana, Venezuela va a perder el territorio exectivo. ¿Por qué? Porque ellos creen que porque lo dicen se hace. No, ellos creen que eso de Venezuela no. Hay formas que hay que cumplir y esas formas no se terminan de cumplir. Se tiene toda la documentación histórica. No quiere decir que con un gobierno de González Urrutia no se pueda perder ese territorio, sino que se va a defender como se hace internacionalmente. Entonces, Venezuela tiene una alta probabilidad de perder rápidamente con un gobierno de Maduro, Citgo, la refinería más importante que tiene PDVSA en el exterior y que sería una oportunidad para recuperarse en la economía porque le permite tener los productos derivados de petróleo a 6 días de navegación, ¿verdad? Los combustibles. Y a cambio, como una empresa filial de PDVSA, con el crudo venezolano. Y lo otro que yo estoy viendo que también se va a perder es el territorio asequible. Entonces, pero en este momento no es un punto caliente. Ahí levantó la mano Tomás Farini Dugan. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal? Muchas gracias, interesantísima la charla. Tenía una pregunta, yo, ¿qué evaluación hace usted es decir, sobre la base de todo lo que nos ha comentado, los riesgos de la masacre, que son riesgos menores, que bueno, que en su momento se verán si la presión de las calles aumenta? ¿Juega el narcoterrorismo en toda esta ecuación? La influencia de Irán y de los carteles de narcotráfico en Venezuela, ¿qué papel pueden jugar en todo el tema represivo y sobre todo en la decisión que eventualmente Maduro tome? Porque me imagino que Maduro también debe estar muy presionado por ellos. Ok. En términos de narcotráfico, recordemos que están involucrados o participan de la fuerza, los generales, la cúpula militar, pues son los que permiten el tránsito de los cargamentos de droga, tanto cuando pasan por Venezuela, por el paso aéreo, como los que sacan a través vía terrestre y lo sacan por lacustre, no lo sacan por el mar. Ellos forman parte de esa organización y para ellos es importante mantener el poder porque definitivamente es un negocio
que en el caso de Venezuela representa alrededor de $6.000 millones anuales. En términos del narco, esa parte está ubicada en la frontera colombo-venezolana fuertemente. O sea, esa frontera hoy es dominada por el Ejército de Liberación Nacional y en el lado del estado Zulia, que colida con Colombia, el sur del lago de Maracaibo, y el frente, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogieron al plan de paz, que dominan toda la frontera donde está el estado de Apure con Colombia. Ellos controlan esos territorios. O sea, y el que esté en Miraflores, para ellos no hay influencia porque ellos controlan ese territorio. Ahí no hay presencia del Estado venezolano. ¿En qué manera ellos pueden influenciar? Veamos. Pudieron haber influenciado en la votación de esos estados fronterizos, porque ellos controlan. Y en esos estados ganó también el Mundo González Urrutia. Quiere decir que ahí hay una población que, a pesar de tenerle miedo a la guerrilla y que administra, ellos son los que administran ahí el Estado, votaron en contra. La represión ahorita está en Caracas, porque es la plaza, vamos a llamarlo así, que Maduro siempre ha protegido, porque sabe que es donde está la sede del poder y sabe que si cae, cae el gobierno. ¿Con qué reprime? Reprime con colectivos, grupos paramilitares que ellos tienen en Caracas y que le pagan para ello. Hay un chisme, hay un rumor, pero no se ha podido comprobar que hay miembros más bien que trajeron de Cuba, los visten de uniforme de Guardia Nacional y que son los que están ahorita matando a Venezuela. Uno último que me dijeron hoy, más de extremo, es que son las fuerzas Wagner, las rusas, que también están. Nadie lo ha comprobado. Son rumores y los pongo así. Son rumores. Son especulaciones. En cuanto hablamos de terrorismo, en cuanto a Irán, para Irán es importante Venezuela en términos de la cercanía desde el punto de vista de un ataque a los Estados Unidos. Venezuela está de Miami, Caracas está de Miami en avión a 2 horas, 400 millas. Y los cohetes iraníes tienen ese alcance. Entonces, en una geopolítica, Irán piensa que Venezuela es una cabecera de playa para poder lanzar su cohete en un evento militar. De resto, el conflicto interno en Irán no les da en este momento que tienen ellos, en términos de la guerra con Israel, en términos del nuevo presidente, tener mucho más espacio para poder dedicarse. Entonces, la presencia iraní hoy como una amenaza para poder salir en una solución política en Venezuela es más de la región, cuando hablo de la región de las Américas, que pensar en factores que vayan más allá hacia Irán o hacia la misma China o hacia la misma Algo parecido a los misiles de octubre de Cuba, ¿no es cierto? Utilizando plataforma cubana para... Así es. Y allí los Estados Unidos, el Comando Sur, está ojo a visor, lo tiene, pero súper monitoreado. Si eso llegase a ocurrir, olvídense que en ese momento Estados Unidos tomaría una decisión distinta a la diplomática que está haciendo en este momento. Javier tiene la mano levantada, Antonio. Dale, que Javier hable. ¿Cómo no vamos a dejar hablar? Antonio, muchas gracias por tu explicación y por tu análisis, muy valioso. Tengo dos preguntas que me surgen. Una es de hace unos minutos, que estaba viendo que María Corina Machado está desafiando al régimen y ha convocado una marcha en estos minutos en Caracas.
Eh, ¿Qué apreciación haces sobre eso? Y una tiene que ver con este proceso que se vivió post elección, sobre todo con Brasil. Parecía que Brasil iba a tener un poco la llave de alguna solución al problema, sobre todo habiendo enviado Lula a Celso Amorín como veedor para las elecciones. Y es una imagen que a priori parecía muy formada y con alguna intención de ser jurídicamente correcto en su apreciación, y terminó como desdibujada. Eh, entonces son esas dos preguntas que tengo. Por un lado la de la marcha que se está llevando ahora, y por otro cómo, con la lectura que haces sobre la actuación de Brasil. Gracias, Javier. Lo de la marcha en Caracas fue a nivel nacional. María Corina llamó a una concentración en todos los estados donde hubo cierre de campañas de su campaña electoral para mostrar el músculo de esa mayoría. Y eso fue básicamente en una lucha no violenta, es mostrar que hay una mayoría que quiere que se le respete la decisión del 28 de julio. Y ella parece, a pesar de que el régimen quiere que no esté presente, es porque tiene que levantar ese espíritu de lucha que la gente necesita. Por eso que tiene que haber un apoyo internacional y un apoyo y la parte interna de parte de María Corina Machado, que es la que tiene el liderazgo. Hoy no he conversado porque sucedió eso recientemente, como lo dice Javier, porque bueno, estamos conversando, pero lo que vi, lo poco que vi, fueron multitudinarias, hubo mucha gente, la gente vuelve a salir energizada para seguir en esta lucha, que no se acaba mañana, va a tomar un tiempo. Y Lula, Brasil, que tuvo y ha mostrado un rol importante en una negociación en Venezuela para una salida, una transición democrática, una transición, tiene presión del Partido de los Trabajadores, que está alineado con el chavismo o con el madurismo en Venezuela en términos de causa revolucionaria. Él tiene una gran presión, es cierto, él mandó a Celso Amorín y él quiere más bien enfriar lo que está pasando en Venezuela. Aquí es importante, como tanto Petro como Lula representan el socialismo democrático, que factores internacionales, y si ustedes los tienen, serían importantísimos, de la izquierda, de esa, aquí se llaman liberales, ¿verdad? La parte liberal del Partido Demócrata, no liberal en la economía, puedan emitir, porque hay que generar una presión en términos de internacional de figuras importantes. Por ejemplo, Cardoso, que no tiene influencia, pero es coalición, Fernando Cardoso, de Brasil. O sea, un Pepe Mujica que pudiera salir y decir que también tiene influencia en eso, ¿verdad? Alguien que pueda establecer. Yo he dicho aquí en Estados Unidos una Meryl Streep, por ejemplo, un George Clooney, por ejemplo, como lo hicieron con Biden, George Clooney, que digan y manifiesten que en Venezuela ganó el Mundo González Urrutia, que no hay duda. Porque eso va a poner a Lula y a Petro en su capital relacional, en su capital reputacional. Si se la va a jugar con un dictador o con una izquierda demócrata. Porque ellos ven futuro, su futuro político. Hoy en una conversación con algunos amigos colombianos me decía, si Petro ve amenazado su gobernabilidad en Colombia con esto que está ocurriendo, con la presión interna de los venezolanos y de otros nacionales del país, él va directamente a buscar una solución que no sea solamente que pueda favorecer a Maduro, porque está en juego su futuro político. Porque es que tiene la región hoy. Supongamos que Petro y Lula blanqueen a Maduro. Vamos a suponer que blanquean.
Hay un proyecto político ahorita en la región que está impactando, que es Argentina. En los próximos procesos electorales de estos países, un blanqueo de Maduro lo hace al extremo y puede tenerle consecuencias en los procesos futuros electorales a estos dos partidos que están hoy en gobierno. Porque la gente va a decir, esto no es tolerable por los costos que significa y va a tener consecuencias políticas. Entonces yo creo, por eso que hay que ejercer aquí en la lucha no violenta, hay que ejercer la presión en todos los niveles, en los niveles, ¿verdad?, relacionales de cada uno de nosotros, en los niveles políticos de cada uno de nosotros, porque eso es realmente lo que puede hacer que se resquebraje, en el caso militar venezolano, la cúpula militar, y en el caso internacional, los aliados, o si no lo queremos llamar aliados, compañeros de Maduro internacionalmente. Entonces yo creo, Javier, que ahí el PT está haciendo mucha fuerza, hay que balancear, hay que poner un costo reputacional ahí, que sea muy alto para Lula el blanquear a Maduro, que por cierto asumió la embajada de Argentina en Caracas, pero al no cumplir con el procedimiento, ¿verdad?, de Cancillería, tuvieron que volver a bajar la bandera de Brasil y subir la bandera argentina hasta que cumplieran, porque ahí entonces Maduro sí juega por el librito, ¿verdad? Y le dijo, y hoy en Caracas, la bandera que está en la bandera argentina, en la sede, aunque sabemos que con la protección de Lula no va a haber una invasión por parte de la fuerza de Maduro, que se pensó inicialmente para poder capturar a estos 5 miembros de la dirección política del partido de María Corina Machado, para cambiar y hacer una superimposición de imágenes, de que se empezara a hablar de un problema de una invasión a un territorio argentino por parte de Venezuela y se olvidara de la política. Yo creo que eso no está planteado en este momento, pero para que veamos cómo está la situación en términos de eso, ¿no?, de cómo se juega políticamente. Entonces, porque el otro actor que no hemos metido aquí es México, AMLO, que tiene influencia y que es uno de los que está decidido a lavarle la cara a Maduro, y el que plantea que esto se debe resolver en los tribunales venezolanos, que le quitan las funciones al Consejo Nacional Electoral, para que Maduro de esa manera lo declare el tribunal como ganador con sus actas y se cierre este caso. Entonces, por eso es muy importante que se haga esta campaña internacional para que todos tengamos las actas de ese día que ganó Edmundo González, ¿verdad?, Urrutia, y que no nos robe la narrativa el régimen de Maduro, que no nos permita lo que realmente está ocurriendo en Gaza, ¿verdad?, que resulta que jamás son las víctimas de algo que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos provocaron, que estamos en un momento donde Venezuela está en el top, ¿verdad?, en términos de atención, hay que mantenerla, y todo lo que podamos ayudar en este sentido va a favorecer a una salida democrática sin mucho derramamiento de sangre, porque es lo que no se quiere en un corto plazo. Perdón, Perdón, Antonio, Tomás. yo nunca bajé la mano así. No, pensé No que puedo. tenías otra inquietud. No, Listo. sí, tengo una, por eso no Bien, sabía cómo bien. hacer, porque ya bajarle y volver a subir no tenía mucho sentido. Dos cosas. La primera es, para Antonio, ¿qué escenario ve si es que ocurre una detención de Corina Machado o la muerte de Corina Machado? Si esto cómo piensa que puede llegar a impactar. Y lo segundo, más bien un pedido. Como ustedes saben, yo soy querellante en contra de Maduro en una causa que tramita en la justicia argentina. Soy co-querellante en realidad por una fundación que formamos con Waldo Wolf con la Fundación Clooney. Y hemos pedido la detención de Maduro, una cosa simbólica, por supuesto, porque el juez no la va a decretar jamás, pero nos parecía que era la forma de generar presión. El pedido es si
yo creo que una de las cosas que podría presionar al juez para tener que tomar alguna decisión, sobre todo un llamado de indagatoria, sería el testimonio de Corina Machado. Yo no lo he conseguido hasta ahora, sé que está muy resguardada, como está en la clandestinidad, es muy difícil de obtenerlo. Un testimonio que podría ser un video, ¿no? Ni siquiera hace falta que declare formalmente vía Zoom, porque eso también me imagino que es más riesgoso, pero yo no sé si Antonio tiene acceso. Eso por un lado, y por otro lado, todas las víctimas que se quieran presentar en la causa, no sé si Antonio tiene acceso también a las víctimas de la represión, sería muy importante también empezar a meterlas en la causa para generar presión al juez. Acá el juez, yo no sé, el juego político, acá el kirchnerismo tiene mucha influencia sobre Comodoro Pi, y yo creo que juega un papel importante en las decisiones del juez, que hasta ahora no quiere, trató de sacarse encima la causa, digamos, desestimarla porque había una investigación en la Corte Penal Internacional. No lo logró porque la Cámara Federal lo revocó, pero yo querría que tome una decisión que genere algún tipo de presión sobre Maduro, como por ejemplo un llamado de indagatoria, ¿no? Esto sería mi intención. No sé, Antonio, si la pregunta, más allá del pedido, se entendió cómo jugaría en este contexto una detención de Corina Machado o su muerte. Es un escenario posible porque recordemos que los asesores son cubanos y en el libro, en el manual de ellos, esa es una posibilidad, la detención, y el asesinato puede ser otro. El asesinato sería grave porque en Venezuela no hay crímenes políticos desde hace más de 60 años. ¿Okay? Abriría una puerta que cuando se abre en los países nuestros es terrible, porque no se resuelve por la vía de las diferencias y de los mecanismos democráticos, sino por la violencia. No se resuelve a través de la discrepancia por el voto, sino por la violencia que lo vemos. En México ya es natural. Hablando en este grupo que te comenté anteriormente, recordamos que en la elección que acaba de pasar en México asesinaron a 13 políticos en candidatura. Y es natural, nadie le importa, ¿verdad? Entonces, eso trajo consecuencias en Colombia cuando mataron a Gaitán. Abren grietas que podían hacerlo, pero va a abrir una grieta que no sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Habría que ver si la cúpula militar y Maduro están dispuestos, porque, en pocas palabras, si hay un 7 de cada 3 que no quiera Maduro, hay una solución a través del voto para dirimir la diferencia. Y tú matas a María Corina Machado, le estás poniendo precio a tu cabeza. O sea, en ese momento, Maduro, su cabeza está en juego. ¿Por qué? Porque si la solución es matando al otro, va a empezar la gente a pensar que no hay otra solución y es que hay que matarlo a él. Entonces, por eso digo, es un juego muy peligroso. Hasta ahora, que siempre se ha hablado en grupos nuestros venezolanos que por qué no se usa esa opción, nadie la acepta en términos de matar a Maduro. Con un francotirador, una cosa así, nadie. En ese momento abre esa puerta. Entonces, esa puerta viene que matan a otro, es no deseable. Presa es posible y podrían convertirla en una Anzusi, la mete, si ya tiene cárcel en Venezuela, ella tiene una cárcel que es Venezuela, ya no la dejan salir de Venezuela. Entonces, llevarla a una casa por cárcel pareciera que pudiese ser una posible solución. Sin embargo, depende del momento en que esté encrispado ese pueblo. Si es el momento en que está en efervescencia, la gente va a salir a reclamar y ahí es donde se puede producir la masacre que hablamos. Bueno, va a tener que dar la instrucción el presidente, que en este momento es Maduro, porque es una decisión a nivel de poder ejecutivo, del máximo poder ejecutivo, para que las Fuerzas Armadas repriman al pueblo. Eso podría suceder.
Entonces aceleraría una cárcel de María Corina si está en un punto de efervescencia, que la gente salga a la calle, pues sabes que ya no está la líder y por lo tanto se la va a jugar el todo por el todo. Y va a ser a nivel nacional. Por eso ya demuestra hoy una convocatoria a nivel nacional. En caso de la querella o del caso que estás llevando o ayudando, yo creo que lo que podemos hacer, yo puedo ponerte en contacto con una de las personas del equipo de María que pueda ayudarnos o pueda ayudarte en ese caso. Sí, sí puedo, sí tengo los canales para ello. Pongámonos en contacto, intercambiemos y yo puedo facilitarte esos contactos que estás buscando y que estás necesitando más que buscando para que el juez abra la causa, pues sería importantísimo. Esas son las presiones que hay que hacerle a Maduro. Sí, sí, creo que podemos ayudar en eso. Excelente, Yo me excelente. ocupo, Muchísimas Antonio y gracias. Tomás, me ocupo de este Bárbaro. contacto para que lo puedan solucionar. ¿Eh? Perfecto, impecable. Impecable, muchísimas gracias. Igual no hay nada peor que un animal acorralado, Antonio, ¿eh? Y Maduro, si más allá de que la puedan convertir en mártir, un mártir puede ser una bandera, pero un mártir es un muerto, ¿sí? Y si un líder lo convertís en mártir, hay que ver quién levanta esa bandera, ¿no? Quién está a la altura de continuar la labor y la representación que tenía Corina Machado, ¿no? Hay que ver quién. Pero si lo acorralan mucho, y Maduro tiene todas las características de un animal, ¿no es cierto? Y si lo acorralan, eh, es impensado cómo puede reaccionar. Es por eso. No, no, yo no lo puse en términos de que no se pueda, dije que sí, que lo que trae es consecuencias en la que empieza a tener también en juego su cabeza. O sea, la cabeza le empieza a tener también un precio. Una cuestión de dinero, pues, porque de eso hay en el mundo. Uno tiene la plata y eso se consigue, ¿verdad? Los francotiradores, las fuerzas especiales, eso hay. O sea, eso no ni siquiera lo tenemos que hablar en este medio, pero eso existe. Entonces, es una cuestión de precio. Entonces, pone su cabeza también en la mesa, ¿ok? Entonces, por eso digo, no es lo deseable y sí se puede hacer y sí está acorralado. Hay otras soluciones, ¿verdad? Que están tratando de mediar con él, de buscar una salida en la que él pueda tener una salida con un puente de oro. Pero bueno, depende de Claro. él, como tú lo acabas de decir. Sí. Bueno, si no hay más Bien. preguntas, yo creo que podemos ir cerrando. Yo les doy mucho las gracias a ustedes por haber tenido el tiempo para compartir esta conversación. Ha sido para mí muy productiva. Estoy a sus órdenes cuando quieran. Les voy a enviar el link. Es muy importante compartir el link de, de ver todas las actas para que ustedes mismos puedan compartirlo con las personas que ustedes crean que puedan entender el caso de Venezuela, de qué se trata. Y además de todo aquello en que los puedan apoyar en ejercer presión desde el punto de vista influenciando a líderes internacionales, locales, los que ustedes conozcan, su capital relacional, para que Por se supuesto. pronuncien en términos de que el mundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela. Muchas gracias, Antonio. Y en nombre de los presentes, y creo que del pueblo argentino, ¿no es cierto? Estamos todos con ustedes, ¿no? Así que es así. Estamos todos pensando lo mismo y solidarizándonos y haremos nuestro aporte. Nuestro granito de arena estará presente para ayudarlos en esta causa, ¿no? Esta causa que por otro lado es una causa justa, ¿no? Es así.